Ven, sígueme, 2022, para uso individual y familiar. Capítulo 32. Job, capítulos 1 al 3, del 12 al 14, 19, 21 al 24, 38 al 40 y 42. Lección asignada del 1 al 7 de agosto de 2022, titulado En Él confiaré. Al leer en cuanto a Job, el Espíritu le guiará a descubrir importantes verdades que son relevantes para usted. Escriba lo que halle y medite en la forma en que tales verdades se aplican a usted. Anote sus impresiones a continuación. Es natural preguntarse por qué le suceden cosas malas a las personas buenas, o siguiendo ese razonamiento, por qué le suceden cosas buenas a las personas malas. ¿Por qué Dios, que es justo, habría de permitir que ocurra eso? Cuestiones como esas se analizan a la luz de la experiencia de Job, quien fue una buena persona a la que le sucedieron cosas malas. Debido a las pruebas de Job, sus amigos se preguntaban si éste en verdad era bueno, después de todo. Job afirmaba su propia rectitud y se preguntaba si Dios en verdad es justo, después de todo. No obstante, a pesar de su sufrimiento y de plantearse cuestionamientos, Job retuvo su integridad y su fe en Jesucristo. En el libro de Job se cuestiona y se pone a prueba la fe, pero jamás se la abandona por completo. Eso no significa que se respondan todas las preguntas. No obstante, el libro de Job enseña que, hasta que se les conteste, las preguntas y la fe pueden coexistir. Y a pesar de lo que suceda mientras tanto, podemos decir del Señor, en Él confiaré. Para consultar una reseña del libro de Job, se recomienda ver el término Job en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, la cual se leerá a continuación. Job. Job en el Antiguo Testamento es un hombre justo que sufrió grandes aflicciones y aún así permaneció fiel a su creencia en Dios. Su historia se relata en el libro de Job. El libro de Job. Aunque en el libro se exponen los padecimientos de Job, no se da contestación en forma completa a la pregunta de por qué él o cualquier otro ser humano había de sufrir dolor y la pérdida de sus familiares y bienes. En el libro se aclara que la aflicción no es necesariamente evidencia de que uno haya pecado. El Señor permite que pasemos tribulaciones para que éstas nos sirvan de experiencia, disciplina e instrucción, y a veces también de castigo. El libro puede dividirse en 4 partes. Los capítulos 1 y 2 constituyen un prólogo de la historia. En los capítulos del 3 al 31 se relata una serie de conversaciones entre Job y sus 3 amigos. En los capítulos del 32 al 37 se encuentran los discursos de Eliú, un cuarto amigo que condena a Job por razones distintas de las de los 3 primeros amigos. En los capítulos del 38 al 42 se concluye el libro y en ellos se les asegura a Job que ha llevado una vida buena desde el principio. En el libro de Job se enseña que si una persona tiene un conocimiento correcto de Dios y vive de manera aceptable ante Él, podrá soportar mejor las tribulaciones que le sobrevengan. Caracterizan su inquebrantable fe, exclamaciones tales como, aunque Él me matare, en Él esperaré. También se menciona a Job en el libro de Ezequiel, en Santiago y en Doctrina y Convenios. Como subtítulo, mi confianza en el Padre Celestial y en Jesucristo puede ayudarme a mantenerme fiel en toda circunstancia.
Esto es correspondiente a Job, los capítulos del 1 al 3 y los capítulos del 12 al 13. A continuación se leerá Job, capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has levantado tú una valla a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo: estaban arando los bueyes, y las asnas pacían cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron, e hirieron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A continuación se leerá Job, capítulo 2. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová,
Y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y Satanás respondió a Jehová y dijo: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba un pedazo de teja para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su esposa: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: Has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, y Bildad, el suita, y Sofar, el naamatita, luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. A continuación se leerá Job, capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. He aquí, sea aquella noche solitaria, que no haya canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del anochecer, espere la luz y no venga, ni vea el parpadeo de la aurora. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos el sufrimiento. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me amamantaron? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, los que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban sus casas de plata. Oh, ¿por qué no fui escondido como un aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los malvados dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas.
Allí asimismo reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el pequeño y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte, pero no les llega, aunque la buscan más que a tesoros, a los que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni tranquilidad, ni reposo. Más bien, me vino turbación. Los primeros capítulos de Job tienen el propósito de recalcar la función de Satanás como nuestro adversario o acusador, y no de describir cómo interactúan Dios y Satanás en la realidad. Al leer las afirmaciones de Satanás sobre Job, que se registran en el capítulo 1 y 2 de esta reseña, podría reflexionar usted si acaso se puede decir lo mismo de usted. Medite a continuación. ¿Cuáles son sus razones para mantenerse fiel a Dios? Medite brevemente. Ahora, medite en las pruebas que se presentaron a Job y en las reacciones que él tomó. Estas las vimos en el capítulo 1 y 2. Y medite a continuación. ¿Qué aprende usted de Job que pueda ayudarle a usted al reaccionar ante las dificultades? Medite nuevamente. A pesar de que Job trataba de mantenerse fiel, sus pruebas y sufrimientos continuaron. Observe sus lamentaciones en el capítulo 3 que ya se leyó en esta reseña. De hecho, su sufrimiento parecía intensificarse y sus amigos le indicaban que Dios lo estaba castigando. Esto se ve más adelante en los capítulos 4 y 5 de Job. A continuación se leerá Job, capítulo 12. Y respondió Job y dijo: En verdad que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde, uno justo y perfecto que es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada por aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En sus manos está el alma de todo lo viviente y el espíritu de todo el género humano. ¿No distingue el oído las palabras y el paladar saborea las viandas? En los ancianos está la sabiduría, y en la larga edad el entendimiento. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. He aquí Él derriba y no se reedifica, encierra al hombre y no hay quien le abra. He aquí Él detiene las aguas y se secan, Él las envía y arrasan la tierra. Con Él están el poder y la prudencia. Suyos son el que hierra y el que hace errar,
Él hace andar descalzos a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los reyes y ata un cinto a sus lomos. Él lleva despojados a los sacerdotes y derroca a los poderosos. Él silencia los labios de los que dicen verdad y quita a los ancianos el discernimiento. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y afloja el cinto de los fuertes. Él descubre lo profundo de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Él dispersa las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace tambalear como borrachos. A continuación se leerá Job, capítulo 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y lo han oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que callarais del todo? Pues eso os sería contado por sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad en nombre de Dios? ¿Hablaréis engaño en nombre de Él? ¿Haréis acepción de personas para con Él? ¿Contenderéis vosotros a favor de Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él ciertamente os reprochará si solapadamente hacéis acepción de personas. No os espantará su majestuosidad y no caerá sobre vosotros su pavor. Vuestras máximas son proverbios de ceniza y vuestras defensas son defensas de barro. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y pondré mi vida en mis manos? He aquí, aunque Él me matare, en Él confiaré, pero defenderé delante de Él mis caminos, y Él también será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración con vuestros oídos. He aquí ahora, yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que pleiteará conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Solo dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me espante tu terror. Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Aterrarás a la hoja arrebatada? ¿Y a la paja seca perseguirás? Pues escribes contra mí amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi juventud. Pones además mis pies en el cepo, y vigilas todos mis caminos. Trazas límite a las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que se come la polilla. Al leer parte de la respuesta de Job, que se halla en los capítulos 12 al 13 de este libro, que ya se leyeron hace unos momentos, piense en lo que Job sabía sobre Dios, que le permitía a él seguir confiando,
a pesar de sus sufrimientos y de sus preguntas sin contestar. Y medite a continuación. ¿Qué sabe usted en cuanto a Dios que le ayuda a afrontar los desafíos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo ha llegado usted a conocer esas verdades y de qué modo han fortalecido su fe? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Jesús es mi Redentor. Esto es correspondiente a Job, capítulo 19, el cual escucharemos a continuación. Entonces respondió Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aunque en verdad yo haya errado, conmigo queda mi error. Mas si en verdad vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamo agravio y no tengo respuesta. Pido auxilio y no hay justicia. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha arrancado mi esperanza como a un árbol, y hace arder contra mí su furor, y me cuenta para sí como a uno de sus enemigos. Aún vienen sus ejércitos, y preparan su camino contra mí, y acampan alrededor de mi tienda. Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Mis parientes me han fallado, y mis conocidos se han olvidado de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi esposa, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que amo se han vuelto contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, a quien yo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón se consume dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí? Temed vosotros delante de la espada, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay un juicio. A veces, las verdades más importantes se nos revelan en medio de la mayor angustia. Medite a continuación. ¿Cuáles fueron las pruebas de Job
que se describen en este capítulo 19. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué verdades proclamó Job en este capítulo? Medite brevemente. Ahora medite. Al igual que Job, ¿cómo sabe usted que su Redentor vive? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué diferencia marca el tener este conocimiento al experimentar pruebas difíciles? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 121, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Sí, oh Señor. ¿Hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, la tierra, los mares y cuantas cosas hay en ellos, que dominas y sometes al diablo y al oscuro y tenebroso dominio del Seol, extiende tu mano. Deja que tu ojo penetre, que tu pabellón se descorra, que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Inclínese tu oído, ablándese tu corazón y conmuévanse tus entrañas de compasión por nosotros. Permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos, y en el furor de tu corazón, vénganos de nuestras injurias con tu espada. Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro, y tus siervos se regocijarán en tu nombre para siempre. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job. No contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job. La esperanza de los que te acusan de transgresión será deshecha, y sus maquinaciones se disiparán como desaparece la escarcha ante los cálidos rayos del sol naciente. Y también Dios ha fijado su mano y sello para mudar los tiempos y las estaciones, y ofuscar sus mentes para que no entiendan sus obras maravillosas, para que los pruebe y los sorprenda en su propia astucia. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 122. Los extremos de la tierra indagarán tu nombre. Los necios se burlarán de ti, y el infierno se encolerizará en tu contra. En tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu mano constantemente. El testimonio de traidores nunca volverá a tu pueblo en contra de ti. Y aunque su influencia te lance en dificultades, y tras rejas y muros, se te estimará con honor. Y de aquí a poco tu voz será más terrible entre tus enemigos que el león feroz,
a causa de tu rectitud, y tu Dios te amparará para siempre jamás. Si te es requerido pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, se prende de tu ropa diciendo: Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada, y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Como subtítulo: Cuando me haya probado, saldré como oro. Esto es correspondiente a Job, los capítulos del 21 al 24. Conforme lea más sobre el debate entre Job y sus amigos acerca de las razones que ocasionaban el sufrimiento de Job, podría pensar cómo respondería usted la pregunta principal en dicho debate: ¿por qué las personas rectas sufren y las inicuas a veces no son castigadas? Piense en ello al leer Job, los capítulos del 21 al 24, que a continuación leeremos en esta reseña. A continuación se leerá Job, capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto vuestro consuelo. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, burlaos. ¿Acaso me quejo yo ante algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre vuestra boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me espanto, y el temblor se apodera de mi carne. ¿Por qué viven los malvados y envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se afianza delante de ellos, y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, y no está la vara de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no pierden su cría. Envían fuera a sus pequeñuelos como rebaño, y sus hijos andan saltando. El tamboril y la cítara llevan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en un instante descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos.
el consejo de los malvados lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los malvados es apagada, y viene sobre ellos su calamidad, y Dios en su ira les reparte dolores. Son como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su maldad, y le dará su pago para que aprenda. Vean sus ojos su ruina, y beba de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él en su casa después de sí, cuando sea cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios conocimiento, cuando es él quien juzga a los que están elevados? Este muere en la plenitud de su vigor, del todo quieto y pacífico. Sus vasijas están llenas de leche, y la médula de sus huesos está húmeda. Y este otro muere con amargura de ánimo y sin haber comido nunca con gusto. Del mismo modo yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las maquinaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿dónde está la casa del príncipe y la tienda de la morada de los malvados? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis reconocido sus señas de que el malo es reservado para el día de la destrucción? Conducidos serán en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y en la tumba permanecerá. Los terrones del valle le serán dulces, y tras él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano? En vuestras respuestas hay falsedad. A continuación se leerá Job, capítulo 22. Y respondió Elifaz el temanita y dijo: ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Será el sabio provechoso para sí mismo? ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justo, o gana él algo con que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Te reprenderá él por tu temor, o vendrá a juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y negaste el pan al hambriento. Pero el hombre fuerte tuvo la tierra, y habitó en ella el respetable. A las viudas despedías con las manos vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay trampas alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de las nubes de oscuridad? Las nubes densas le rodean y no ve, y por la bóveda del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres inicuos, que fueron talados antes de tiempo, cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Ellos decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malvados está lejos de mí. Lo verán los justos y se alegrarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, ciertamente fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que quedó de ellos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien.
recibe ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la iniquidad, y tendrás más oro que tierra, y oro de Ofir como piedras de arroyo. Y el Todopoderoso será tu oro, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te resultará bien, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará aún al que no es inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será liberado. A continuación se leerá Job, capítulo 23. Y respondió Job y dijo, hoy también es amarga mi queja, mi mano es pesada por mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallarle? Yo iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, sino que él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Cuando él actúe al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me he separado. He atesorado las palabras de su boca más que mi porción señalada. Pero él es uno en propósito. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que su alma desea, lo hace. Él, pues, acabará lo que ha determinado para mí, y muchas cosas como estas tiene él. Por lo cual, yo me turbo en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha hecho desfallecer mi corazón, y me ha turbado el Omnipotente, porque no fui aniquilado delante de las tinieblas, ni cubrió de mi rostro la oscuridad. A continuación se leerá Job, capítulo 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Mueven los linderos, roban los rebaños y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y los pobres de la tierra se esconden juntamente. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando en busca de presa. El desierto les da el sustento de sus hijos. En el campo siegan su pasto y vendimian la viña del malvado. Al desnudo hacen dormir sin ropa y sin cobertura en el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan del pecho a los huérfanos y del pobre toman prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos. Pero Dios no atribuye hierro,
Ellos son los que, rebeldes a la luz, no conocen sus caminos, ni permanecen en sus sendas. A la luz se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando el crepúsculo, diciendo: no me verá nadie, y oculta su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son reconocidos, terrores de sombra de muerte les sobrevienen. Ligero es él sobre la faz de las aguas, maldita en la tierra es la porción de ellos. Él no vuelve al camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Se olvidará de ellos el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol será quebrantada la injusticia. Aflige a la mujer estéril que no concibe, y a la viuda nunca hace bien. También a los fuertes arrastra con su poder. Se levanta y nadie está seguro de su vida. Él le da seguridad y se sostiene. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Son enaltecidos por poco tiempo, pero desaparecen. Son abatidos como todos los demás. Son encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora y reducirá a nada mis palabras? Al pensar en la pregunta de ¿por qué las personas rectas sufren y las inicuas a veces no son castigadas?, medite a continuación. ¿Qué sabe usted sobre el Padre Celestial y su plan que pueda ayudar a brindar una respuesta a esa pregunta? Medite brevemente. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente: porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal, de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto pues, habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder, y la misericordia, y la justicia de Dios. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 23, los versículos del 21 al 23, que dicen lo siguiente: con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo, porque he aquí, os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre, y nadie podía librarlos, sino el Señor su Dios. Sí, el Dios de Abraham, e Isaac, y Jacob.
Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 24, los versículos del 10 al 16, que dicen lo siguiente. Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones, que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que, al que descubriesen invocando a Dios, fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas, y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia, que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo: Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Ahora leeremos en el libro de Abraham, en el capítulo 3, los versículos del 22 al 26, que dicen lo siguiente. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: A estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. También se recomienda estudiar el mensaje Oposición en todas las cosas, por el elder Dallin H. Oaks, en aquel entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016, el cual escucharemos a continuación. El plan de salvación del Padre es fundamental en el Evangelio de Jesucristo para el progreso eterno de sus hijos. Este plan, que se ha explicado en la revelación moderna, nos ayuda a comprender muchas cosas que afrontamos en la vida mortal. Mi mensaje se centra en la función esencial de la oposición en este plan. El propósito de la vida mortal para los hijos de Dios es ofrecerles las experiencias necesarias para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Como nos enseñó el presidente Monson poderosamente esta mañana, progresamos por medio de decisiones, al ser probados para demostrar que escogeremos guardar los mandamientos de Dios. Con el fin de ser probados, debemos disponer del albedrío para elegir entre varias alternativas. La oposición es esencial para proporcionar alternativas sobre las cuales podemos ejercer nuestro albedrío, pero debemos tener oposición. El resto del plan también es esencial.
Cuando tomamos decisiones incorrectas, como inevitablemente lo haremos, el pecado nos mancha y debemos limpiarnos para avanzar hacia nuestro destino eterno. El plan del Padre proporciona la manera de hacerlo, la manera de satisfacer las eternas exigencias de la justicia. Un Salvador paga el precio para redimirnos de nuestros pecados. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, el unigénito del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial, cuyo sacrificio expiatorio, cuyo sufrimiento paga el precio de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Una de las mejores explicaciones de la función planificada que cumple la oposición se encuentra en el Libro de Mormón en las enseñanzas de Ley a su hijo Jacob. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. En consecuencia, Ley continuó diciendo: el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. De manera similar, el Señor declara en la revelación moderna: y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera estos no podrían ser sus propios agentes. La oposición fue necesaria en el jardín de Edén. Si Adán y Eva no hubieran tomado la decisión que dio paso a la vida mortal, como enseñó Ley, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Desde el principio, el albedrío y la oposición fueron esenciales en el plan del Padre y en la revelación de Satanás contra ese plan. En el concilio de los cielos, como el Señor le reveló a Moisés, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre. Esa destrucción era la consecuencia natural de las condiciones de la propuesta de Satanás. Se presentó ante el Padre y dijo: heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. De este modo, Satanás propuso llevar a cabo el plan del Padre de una manera que impediría el cumplimiento del propósito del plan y le otorgaría a Satanás su gloria. La propuesta de Satanás habría garantizado una igualdad perfecta. Redimiría a todo el género humano, de modo que no se perdería ni una sola alma. Nadie dispondría de albedrío ni de libertad de elección, por lo cual no se requeriría ninguna oposición. No existiría ninguna prueba, ningún fracaso, ningún éxito. No habría ningún progreso para lograr el propósito que el Padre deseaba para sus hijos. Las Escrituras registran que la oposición de Satanás trajo como resultado una batalla en los cielos, en la cual todos los hijos de Dios, salvo un tercio de ellos, obtuvieron el derecho de experimentar la vida mortal al elegir el plan del Padre y rechazar la rebelión de Satanás. El propósito de Satanás era atribuirse el honor y el poder del Padre. Pues, dijo el Padre, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, hice que fuese echado abajo, con todos los espíritus que habían ejercido su albedrío para seguirlo. Arrojados como espíritus desprovistos de cuerpo en la esfera terrenal, Satanás y sus seguidores tientan y procuran engañar y cautivar a los hijos de Dios. Así es como el maligno, quien se opuso al plan del Padre y procuró destruirlo, en realidad lo facilitó, ya que la oposición es lo que hace posible escoger. La oportunidad de escoger lo correcto es lo que conduce al progreso, que es el propósito del plan del Padre.
Resulta significativo destacar que la tentación de pecar no es la única clase de oposición en la vida mortal. El padre Ley enseñó que si la caída no hubiera tenido lugar, Adán y Eva habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo porque no conocían la miseria. Sin la experiencia de la oposición en la vida mortal, todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto en el cual no habría felicidad ni desdicha. Por eso, el padre Ley prosiguió diciendo, después de que Dios hubo creado todas las cosas, para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Su enseñanza sobre esta parte del plan de salvación concluye con estas palabras. He aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. La oposición en las difíciles circunstancias que afrontamos en la vida mortal también forman parte del plan que impulsa nuestro progreso en esta vida. Todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos, y algunas son desafíos de la vida mortal no relacionados con el pecado personal. Algunas son inmensas y otras son pequeñas. Algunas son continuas y otras no son más que episodios. Ninguno de nosotros está exento. La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Después de que José Smith terminara de traducir el Libro de Mormón, todavía le faltaba encontrar quien lo publicara. Eso no era fácil. La complejidad de este extenso manuscrito y el costo de impresión e encuadernación de miles de ejemplares era intimidante. José se dirigió en primer lugar a E.V. Grandin, quien tenía una imprenta en Palmira, pero él lo rechazó. Entonces recurrió a otra imprenta en Palmira, la cual tampoco aceptó. Se desplazó a Rochester, a 40 kilómetros, y se puso en contacto con el editor más prominente de la parte oeste del estado de Nueva York, quien también lo rechazó. Otro editor de Rochester estaba dispuesto, pero las circunstancias hicieron que esa alternativa fuera inaceptable. Habían pasado semanas y José seguramente estaba desconcertado por la oposición que afrontaba para cumplir el mandato divino. El Señor no lo hizo fácil, pero sí lo hizo posible. La quinta tentativa de José, una segunda petición al editor Grandin de Palmira, fue la definitiva. Años después estuvo encarcelado en penosas circunstancias en la cárcel de Liberty durante muchos meses. Cuando oró para pedir consuelo, el Señor le dijo: «Todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien». Todos conocemos otros tipos de oposición en la vida mortal que no los causan nuestros pecados personales, y son la enfermedad, la discapacidad y la muerte. El presidente Monson explicó: algunas de ustedes han clamado en su sufrimiento preguntándose por qué nuestro Padre Celestial permite que pasen por aquellas pruebas que están afrontando. No obstante, nuestra vida mortal nunca se concibió para que fuera fácil ni continuamente agradable. Nuestro Padre Celestial sabe que aprendemos, progresamos y nos refinamos mediante desafíos difíciles, pesares desgarradores y decisiones complicadas. Cada uno de nosotros experimentamos días oscuros cuando nuestros seres queridos fallecen, momentos dolorosos cuando perdemos la salud, sentimos el desamparo cuando aquellos a quienes amamos parecen habernos abandonado. Esas y otras tribulaciones nos plantean la verdadera prueba de nuestra capacidad para preservar y perseverar. Nuestros esfuerzos por mejorar la manera en que observamos el día de reposo representa un ejemplo de oposición menos angustioso. Tenemos el mandamiento del Señor de honrar el día de reposo, y algunas de nuestras elecciones pueden quebrantar ese mandamiento. Sin embargo, otras elecciones sobre cómo pasar el tiempo en el día de reposo son simplemente una cuestión de si haremos algo que solo es bueno, o algo que es mejor,
o aún algo excelente. Para ilustrar la oposición que ocasiona la tentación en el libro de Mormón, se describen 3 métodos que el diablo utilizará en los últimos días. En primer lugar, enfurecerá el corazón de los hijos de los hombres y los guiará a la ira contra lo que es bueno. En segundo lugar, los pacificará y los adormecerá a los miembros con seguridad carnal diciendo: Sión prospera, todo va bien. En tercer lugar, nos dirá: no hay infierno. Y yo no soy el diablo porque no lo hay, y por lo tanto no existe ni el bien ni el mal. Por motivo de esta oposición se nos advierte que no seamos reposados en Sión. Parece que la Iglesia en su divina misión y nosotros en nuestra vida personal afrontamos actualmente una oposición creciente. Quizá a medida que la Iglesia aumenta su fortaleza y nosotros como miembros aumentamos nuestra fe y obediencia, Satanás incrementa la fuerza de su oposición para que sigamos teniendo oposición en todas las cosas. Parte de esta oposición procede incluso de miembros de la Iglesia. Algunos que emplean el razonamiento o la sabiduría personal para resistirse a la guía profética y se designan a sí mismos con una etiqueta que han tomado prestada de entidades constituidas por votación: la oposición leal. A pesar de lo apropiado que pueda ser esto para la democracia, no existe justificación alguna para este concepto en el gobierno del reino de Dios, donde se honran las preguntas pero no la oposición. Como ejemplo adicional, hay muchas cosas en la historia de la Iglesia en los primeros tiempos, como lo que José Smith hizo o no hizo en cada circunstancia, que algunos utilizan como base para ejercer oposición. A todos les digo: ejerzan la fe y pongan su confianza en las enseñanzas del Salvador, de que los conoceremos por sus frutos. La Iglesia está haciendo grandes esfuerzos por ser transparente con los registros que tenemos. Pero después de todo lo que podemos publicar, nuestros miembros se quedan a veces con algunas preguntas básicas que no pueden resolverse por el estudio. Esa es la versión de la oposición en todas las cosas de la historia de la Iglesia. Algunas cosas solo se pueden aprender por la fe. Nuestro mayor sostén debe ser la fe en el testimonio que hemos recibido del Espíritu Santo. Dios rara vez infringe el albedrío de alguno de sus hijos, interviniendo contra unos para aliviar a otros. Lo que sí hace es aligerar las cargas de nuestras aflicciones y fortalecernos para que podamos soportarlas, como lo hizo en beneficio del pueblo de Alma en la tierra de Elam. No impide todas las catástrofes, pero sí contesta nuestras oraciones, como lo hizo con el ciclón de inusitada potencia que amenazó con impedir la dedicación del templo de Fiji. O mitiga los efectos, como lo hizo en el ataque terrorista que llevó muchas vidas en el aeropuerto de Bruselas, pero solo hirió a 4 de nuestros misioneros. En medio de toda oposición en la vida mortal, Dios nos ha asegurado que consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. También se nos ha enseñado a comprender nuestras experiencias mortales y sus mandamientos en el marco de su gran plan de salvación, el cual nos indica el propósito de la vida y nos da la certeza de la realidad de un Salvador, en cuyo nombre testifico de la veracidad de estas cosas. El nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Confianza constante y resiliente, por el elder L. Todd Butch, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. Durante su misión en África, nuestro hijo Daniel enfermó gravemente y estuvo en una clínica de recursos limitados. Al leer la primera carta que nos envió tras su enfermedad, supusimos que estaría desanimado. Sin embargo, escribió: aún postrado, sentía paz. Nunca he sido tan feliz de manera consistente y resiliente en mi vida.
Cuando mi esposa y yo leímos esas palabras, nos embargó la emoción. Feliz de manera consistente y resiliente. Nunca habíamos escuchado describir la felicidad de esa forma, pero era cierto. Sabíamos que la felicidad que él describió no era un mero placer, ni un estado de ánimo elevado, sino paz y gozo que se sienten al entregarnos a Dios y depositar nuestra confianza en Él. Nosotros también habíamos vivido momentos en los que Dios habló paz a nuestra alma y nos dio esperanza en Cristo, aún en momentos difíciles y de incertidumbre. Ley enseña que si Adán y Eva no hubiesen caído, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Paradójicamente, las aflicciones y el pesar nos preparan para sentir gozo si confiamos en el Señor y en su plan para nosotros. Esa verdad la expresa maravillosamente un poeta del siglo XIII. El pesar te prepara para el gozo. Arrasa abruptamente todo lo que hay en tu vida para que un nuevo gozo pueda hallar lugar. Sacude las hojas marchitas de las ramas de tu corazón para que en su lugar crezcan hojas frescas y verdes. Arranca las raíces putrefactas, a fin de que nuevas raíces, ocultas debajo, tengan espacio para crecer. No importa el pesar que te sacuda el corazón, cosas mucho mejores tomarán su lugar. El profeta Ley enseñó a su hijo Jacob que Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. Las buenas nuevas del Evangelio es que no son la promesa de una vida libre de pesar y de tribulación, sino una vida llena de propósito y significado. Una vida en la que nuestros pesares y aflicciones sean consumidos en el gozo de Cristo. El Salvador declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su evangelio es un mensaje de esperanza. El pesar, acompañado de la esperanza en Jesucristo, abriga la promesa de un gozo duradero. El relato del viaje a los jareditas a la tierra prometida puede ser metafórico de nuestro trayecto por la vida terrenal. El Señor les prometió que Él iría delante de ellos a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Les mandó que construyeran barcos y ellos se pusieron a trabajar obedientemente. No obstante, a medida que la construcción avanzaba, el hermano de Jared comenzó a tener inquietudes en cuanto a que el diseño del Señor para los barcos no fuera suficiente. Él clamó: «Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad?» ¿Han derramado alguna vez su alma a Dios de ese modo? Al esforzarse por vivir como el Señor manda y sus expectativas justas no se cumplen, ¿se han preguntado si tendrán que andar por la vida en tinieblas? Luego el hermano de Jared expresó una preocupación aún mayor. Él clamó: «Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar sino el aire que contengan». ¿Les ha pasado alguna vez que por las dificultades de la vida les haya costado respirar y se preguntaran si podrían sobrevivir ese día y aún menos volver a su hogar celestial? Después de que el Señor ayudó al hermano de Jared a resolver cada una de sus inquietudes, le explicó: «Porque no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare una manera contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán». El Señor dejó en claro que, en última instancia, los jareditas no podrían llegar a la tierra prometida sin Él. Ellos no tenían el control, y la única manera en que podrían atravesar las profundidades era si depositaban su confianza en Él. Al parecer, esas experiencias y la instrucción del Señor aumentaron la fe del hermano de Jared y fortalecieron su confianza en Él. Observen el cambio en sus oraciones de preguntas e inquietudes a expresiones de fe y confianza. «Y sé, oh Señor,
que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Está escrito que después los jareditas entraron en sus barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Encomendarse significa confiar o entregarse. Los jareditas no entraron en los barcos porque sabían exactamente cómo les iría en su travesía. Lo hicieron porque habían aprendido a confiar en el poder, la bondad y la misericordia del Señor, y por tanto estuvieron dispuestos a entregarse al Señor junto con las dudas y temores que hayan tenido. No hace mucho, nuestro nieto Abe tenía miedo de subirse a uno de los animales del carrusel que sube y baja. Él prefería uno que no se moviera. Finalmente su abuela lo persuadió, así que confiando en ella se subió. Luego dijo con una gran sonrisa: «No me siento seguro, pero lo estoy». Quizás así es como se sintieron los jareditas. Puede que confiar en Dios no siempre se sienta seguro al principio, pero luego habrá gozo. La travesía no fue sencilla, ya que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos. Sin embargo, el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida. Por difícil que sea de comprender, sobre todo en momentos de la vida en que los vientos soplan fuertemente y el mar es turbulento, podemos recibir consuelo al saber que Dios, en su infinita bondad, siempre nos impulsa hacia nuestro hogar. El registro continúa y así fueron impulsados hacia adelante, y ningún monstruo del mar podía despedazarlos, ni ballena alguna podía hacerles daño. Vivimos en un mundo en el que las monstruosas olas de la muerte, las enfermedades físicas y mentales y las pruebas y aflicciones de todo tipo nos golpean. No obstante, mediante la fe en Jesucristo y al elegir confiar en Él, nosotros también podemos tener luz continuamente, ya sea por encima o por debajo del agua. Podemos tener la seguridad de que Dios nunca deja de impulsarnos hacia la tierra prometida. Mientras eran sacudidos en los barcos, los jareditas le cantaban alabanzas al Señor y le daban gracias y loor todo el día. Y al llegar la noche, no cesaban de alabar al Señor. Sentían gozo y agradecimiento aún en medio de sus aflicciones. Todavía no habían llegado a la tierra prometida, pero se regocijaban en la bendición prometida debido a su confianza constante y resiliente en Él. Los jareditas fueron impelidos sobre las aguas durante 344 días. ¿Se lo imaginan? Confiar en el Señor abarca confiar en sus tiempos y requiere una paciencia y perseverancia que supere las tormentas de la vida. Finalmente, los jareditas desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y al pisar sus pies, las playas de la tierra prometida se postraron sobre la tierra y se humillaron ante el Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor, por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Si somos fieles en guardar nuestros convenios, también algún día llegaremos con seguridad al Señor o nos inclinaremos ante Él, derramando lágrimas de gozo por la multitud de sus tiernas misericordias en nuestra vida, incluso el pesar, para que haga espacio para más gozo. Testifico que si elegimos confiar de manera constante y resiliente en Jesucristo y en sus propósitos divinos en la vida, Él nos dará seguridad, hablará paz a nuestra alma y hará que en Él pongamos la esperanza de nuestra liberación. Testifico que Jesús es el Cristo. Su gracia es suficiente. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Él no nos dejará perecer. Él ha preparado la vía y es poderoso para salvar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: La perspectiva de Dios es mayor que la mía. Esto es correspondiente a Job, los capítulos 38,
40 y 42. Job, que sentía frustración debido a las acusaciones de sus amigos, clamó repetidamente a Dios en busca de alguna explicación para su sufrimiento. El elder Neal Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que cuando somos indebidamente impacientes en cuanto al horario de un Dios omnisciente, como Job parecía estarlo, en realidad estamos sugiriendo que sabemos que es lo mejor. Es extraño, ¿verdad?, que nosotros que usamos un reloj de pulsera tratemos de aconsejar a quien administra los relojes y los calendarios cósmicos. Este es un fragmento del mensaje La esperanza por medio de la expiación de Cristo, disponible en La Leona de enero de 1999. Medite en esas palabras al leer la respuesta de Dios a Job registrada en los capítulos 38 y 40 del libro de Job, los cuales se leerán a continuación. A continuación se leerá Job, capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo salió del vientre, cuando puse yo nubes por vestidura suya y su faja como oscuridad, y establecí para él mis límites, y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá, y aquí se detendrán tus orgullosas olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? Ella cambia como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz es quitada de los malvados y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la morada de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Lo sabías tú porque ya habías nacido o porque es grande el número de tus días? ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que tengo yo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién abrió cauce al turbión y camino a los relámpagos y a los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta y desolada y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene padre la lluvia? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades?
¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Harás salir tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las leyes de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra abundancia de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el interior del ser? ¿O quién dio entendimiento al espíritu? ¿Quién cuenta las nubes con sabiduría y los óderes de los cielos? ¿Quién los hace verter cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león y saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están al acecho en la espesura? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? A continuación se leerá Job, capítulo 40. Entonces respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy insignificante, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas tú con voz como la de Él? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de gloria y de hermosura. Derrama los torrentes de tu ira, y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los malvados en su sitio. Entiérralos a todos en el polvo, venda sus rostros en lugar oculto. Entonces yo también reconoceré que tu diestra podrá salvarte. He aquí ahora el Behemoth, al cual yo hice junto contigo, come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los tendones de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de las obras de Dios. Solo el que lo hizo puede hacer que se acerque a él su espada. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de los lotos, en lo oculto de las cañas y del pantano. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí que si el río se desborda, no se alarma. Confiado está, aunque el Jordán se arroje contra su boca. ¿Lo atrapará alguno cuando sus ojos vigilan? ¿Horadará su nariz la trampa? Medite a continuación. ¿Qué verdades enseñó Dios a Job en estos capítulos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante que sepamos estas verdades al luchar con la adversidad
y con las preguntas que tenemos aquí en la vida terrenal. Medite nuevamente. A continuación se leerá Job, capítulo 42. Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él aceptaré para no trataros con afrenta, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz el temanita, y Bildad el suita, y Sofar el naamatita, e hicieron como Jehová les había dicho. Y Jehová aceptó a Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando éste hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y el nombre de la segunda Sesia, y el nombre de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job anciano y lleno de días. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención de la respuesta de Job que se halla en este capítulo 42? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 32. Job. Capítulos del 1 al 3, del 12 al 14, 19, 21 al 24, 38 al 40 y 42. Lección asignada del 1 al 7 de agosto de 2022, titulado En Él confiaré.